Un saludo para estudiantes y facilitadores que nos acompañan en la lección de hoy. En nuestra lección, en el día de hoy, haremos ejercicios y problemas relacionados con elementos de la matemática que ya has estudiado anteriormente, como es el caso de razones, proporciones y otros elementos. Te propongo entonces ver el título de la lección. Lección número 44. Ejercicios y problemas. Deberás recordar entonces a qué llamamos razón. Recuerda que una razón no es más que una división. Por ejemplo, la razón entre A y B es A sobre B o A dividido por B. Deberás recordar también a qué llamamos proporción y sus características. Las siguientes láminas nos ayudan en este recordatorio. Como ya te dije, la razón entre dos números A y B es una división. ¿Y qué es una proporción? Pues no es más que la igualdad entre dos razones. ¿Cómo lo puedes simbolizar? A es a B como C es a D. ¿Qué significa? Que la razón entre A y B es igual a la razón entre C y D. No es necesario que copies las láminas. Tú ya tienes estos conocimientos de lecciones anteriores. ¿Qué características tiene esta proporción? Te recuerdo entonces que posee una propiedad que es fundamental para el trabajo y es el hecho de que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. A por D es igual a B por C. Por tanto, si quisiéramos encontrar el valor de X en la proporción, X es a 6 como 20 es a 12, observa que despejamos X. Calculando entonces, vamos a obtener para la X el valor de 10. Recordarás también cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Dos magnitudes que están relacionadas, de modo que los valores de una de ellas se obtienen multiplicando por un mismo número los valores correspondientes de la otra, se les llama magnitudes directamente proporcionales.
Y como ves, ese mismo número de que estamos hablando para obtener de una magnitud los elementos de la otra, pues tendrá un nombre especial, y es la lámina que te muestro a continuación. Este valor se llama factor de proporcionalidad. También recuerda que las magnitudes inversamente proporcionales tienen características. Dos magnitudes que están relacionadas, de modo que los valores de una de ellas se obtienen multiplicando por un mismo número los recíprocos de los valores correspondientes a la otra. Te repito, los recíprocos de los valores correspondientes de la otra se llaman magnitudes inversamente proporcionales. También este número de que hemos comentado tiene un nombre específico y es precisamente la lámina que a continuación te muestro. Se llama factor de proporcionalidad inversa. Una vez recordados todos los elementos que necesitamos para nuestra lección, comenzaremos entonces con el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Los datos dados en las tablas representan, ahí te muestro una sola tabla, pero van a ser dos, que estará en una lámina siguiente. Comenzarás, por supuesto, analizando la parte A. Magnitudes directamente proporcionales. Te estamos dando la información de que las magnitudes que aparecen en esta tabla son directamente proporcionales. La distancia, medida en kilómetros, y el tiempo medido en horas. Observa, te hemos dado las distancias 90 kilómetros, 130 kilómetros y hemos dejado un espacio en blanco. Te hemos dado el tiempo en horas, un espacio en blanco, 2 horas y 3,5 horas. Observa que en este caso tienes espacios en blanco, pero existen dos casillas en las que tienes la distancia y el tiempo. A partir de esas dos casillas, donde tienes la información completa, podrás completar esta tabla. Evidentemente, vamos a ver entonces en la lámina siguiente la parte B. En la parte B tendrás magnitudes inversamente proporcionales, donde te damos la velocidad en kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Que tienes un espacio en blanco, 60 kilómetros por hora y 75 kilómetros por hora. Observa,
El tiempo en horas, 4 horas, 3 horas y espacio en blanco, que te piden en ambas tablas. Completa en ellas los espacios en blanco, pues tú debes realizar cuál es el análisis que debes hacer para poder completar estos espacios. Debes observar cómo trabajar con las proporciones. Te recuerdo que en el caso de la parte A, la proporcionalidad es directa y en el caso de la parte B, la proporcionalidad es inversa. Fíjate que si aumenta la velocidad, te demorarás menos tiempos en llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, ¿qué te propongo? Piensa cómo puedes establecer la proporcionalidad en todos los casos para que puedas hallar cuál es el número que debes colocar en los espacios en blanco. En este momento te propongo regresar a la parte A del ejercicio.
En este momento, pienso que ya has podido realizar los cálculos pertinentes. Por lo tanto, comenzaremos analizando la respuesta de la parte A. Observa que puedes formar una proporción como la que te presentamos. X es a 90 como 2 es a 130. Puedes haber formado otras como X es a 2 como 90 es a 130. Recuerda que hay diferentes formas de formar la proporción si la proporcionalidad es directa. Tú puedes formar cualquiera de estas opciones. En el caso nuestro, podemos ya despejar X. X es 2 por 90 dividido por 130, que obtendremos como resultado 1,38. En el caso del otro cálculo que debemos realizar para completar el espacio en blanco, puedes formar la proporción X es a 3,5 como 130 es a 2. Despejando X, obtenemos 130 por 3,5 sobre 2 y el resultado que obtendrás es 227,5. Iremos entonces, después de tomar las notas pertinentes, a completar los espacios en blanco en la tabla. Observa entonces que colocaremos ahora el resultado de los espacios en blanco. Por ejemplo, para 90 kilómetros, el tiempo en horas es 1,38. Y en el caso de 3,5 horas, observa que el resultado era 227,5 kilómetros. Revisando ahora los cálculos para la parte B, obtenemos que la proporción podemos formarla, por ejemplo, X es a 60 como 3 es a 4. Te propongo que analices muy bien esta proporción. Observa que en el caso de la proporcionalidad inversa debes tener mucho cuidado para formar esta proporción. Fíjate que te dice que dos magnitudes que están relacionadas, de modo que los valores de una de ellas se obtienen multiplicando por un mismo número los recíprocos de los valores correspondientes a la otra magnitud. Los recíprocos. Por lo tanto, observa que la proporción debes formarla de modo que si has tomado X es a 60, ahora debes formar la otra razón a la inversa. 3 es a 4. Despejando entonces X, vas a obtener 3 por 60 sobre 4 y el resultado es 45. Vamos a ver entonces el otro espacio en blanco que tenías para la parte B. Puedes formar la proporción
60 es a 75 como X es a 3, también teniendo mucho cuidado de no equivocarte. Y despejando X vas a obtener que X es 3 por 60 sobre 75. El resultado es 2,4. Vamos entonces a colocar estos valores en la tabla correspondiente. Observa la tabla que tenías para la parte B. Veremos entonces que en el primer espacio en blanco, por supuesto, el valor que debes colocar es 45. Observa que entonces para el tiempo en horas hemos obtenido una velocidad 45 kilómetros por hora y en el otro espacio en blanco 2,4 horas para cuando lleva una velocidad de 75 kilómetros por hora. Con esto ya terminamos el ejercicio que estábamos realizando. Debes tomar ahora las notas pertinentes en tu cuaderno. Has realizado un ejercicio en el cual te han informado cuando dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Pero te pregunto, si estuvieras en presencia de un problema, tendrías tú mismo que analizar cuál es la relación que se establece entre las dos magnitudes que te presentan. Para comenzar entonces haremos un problema. Problema 1. Un auto viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido al cabo de 7,5 horas? Observa que en este caso te han dicho que la velocidad es constante. Por lo tanto, las magnitudes con que vas a trabajar es tiempo y distancia. Observa que te piden que analices cuántos kilómetros ha recorrido al cabo de 7,5 horas. Debes entonces darte cuenta que es una proporcionalidad directa, ya que a una velocidad constante, mientras más tiempo estés en el auto, más distancia has recorrido y viceversa. También debes darte cuenta que si el auto viaja a 80 kilómetros por hora, hace 80 kilómetros por cada hora que viaja. Te propongo entonces que realices el ejercicio.
Podremos entonces, en este momento, analizar la respuesta del problema. Obtendremos primeramente los datos. Por ejemplo, la distancia inicial que te plantean es 80 kilómetros. ¿Pero en qué tiempo? Te plantean que esta distancia se recorre en 1 hora. Entonces veremos cuál es la distancia final, que no la conocemos, cuando has viajado 7,5 horas. Debemos analizar la proporcionalidad que se nos presenta. Recordemos que habíamos dicho que era una proporcionalidad directa. Analicemos entonces las distancias y el tiempo. Observa, distancia 80 en un tiempo de 1 hora y la distancia que no conozco en un tiempo de 7,5 horas. Podremos establecer entonces la proporción con que vamos a trabajar. Recuerda que puedes establecer la proporción, por ejemplo, 80 es a 1 como x es a 7,5. También puede ser x es a 80 como 7,5 es a 1. O también 7,5 es a x como 1 es a 80. Tú escoges. Nosotros te damos un ejemplo. Cuando realizas los cálculos una vez que hayas despejado x, que observa que para despejar te debe quedar 80 por 7,5 sobre 1, debes obtener entonces como resultado 600. O sea que al cabo de 7,5 horas has recorrido 600 kilómetros. Bueno, vemos entonces que este problema tenías que realizarlo a partir del conocimiento sobre proporcionalidad directa. Vamos a ver ahora un segundo problema para que analices qué tipo de proporcionalidad debes utilizar. Problema 2. Una obra de construcción fue hecha por 4 hombres en 12 jornadas de trabajo. ¿En cuántas jornadas podría hacerse esta obra con 7 hombres si se mantiene el mismo ritmo de trabajo? Observa que en este caso la constante es el ritmo de trabajo. Si cambias el ritmo, ya no puedes analizar el ejercicio como te lo plantean. Pero te piden entonces que aumentes la cantidad de hombres. ¿Qué crees tú? Si aumenta la cantidad de hombres trabajando con ese mismo ritmo, ¿qué ocurre con las jornadas? ¿Aumentarán o disminuirán? Seguramente ya te has dado cuenta que disminuyen. Por lo tanto, estás en presencia de una proporcionalidad de tipo inversa. Nuevamente te leemos el problema. Una obra de construcción fue hecha por 4 hombres en 12 jornadas de trabajo. ¿En cuántas jornadas podría hacerse esta obra con 7 hombres si se mantiene el mismo ritmo de trabajo?
Seguramente has podido analizar la respuesta del ejercicio, por lo tanto te propongo revisarla. Analicemos los datos. Conocemos que 4 hombres realizan el trabajo en 12 días o 12 jornadas. Recuerden que para nosotros los días son jornadas laborales porque nadie trabaja exactamente las 24 horas del día. Entonces queremos saber cuántas jornadas de trabajo emplearán 7 hombres si se emplea el mismo ritmo de trabajo. Ya te has dado cuenta que es una proporcionalidad inversa, por lo tanto podemos plantear la siguiente relación: hombres y tiempo. Cuando son 4 hombres, empleamos 12 días. 7 hombres, entonces emplearán X días. Por lo tanto, debemos plantear la proporción, por ejemplo, 4 es a 7 como X es a 12. Observa, 4 es a 7 como X es a 12. Se ha planteado a la inversa porque estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Despejando entonces la X, obtenemos 4 por 12 sobre 7 y el resultado es 6,8. Como ves, han tenido que emplear 6 días y algo más, o sea, 6 jornadas y algo más. Observa que en virtud de las reglas de redondeo, aproximamos a 7 días de trabajo o 7 jornadas de trabajo. Podemos plantear entonces como respuesta que se podría hacer esta obra en 7 días aproximadamente. Te propongo ahora un último problema en la lección que no vamos a poder resolver totalmente por un problema de tiempo, pero te lo propongo, lo analizamos y con tu facilitador podrás resolverlo. Veremos. Según datos obtenidos de medios de difusión, conocemos que Venezuela producía en noviembre del 2003 un total de 3 millones de barriles de petróleo diariamente. ¿Cuántos barriles se produjeron a ese ritmo de trabajo en 30 días? Observa que en este caso tienes 3 millones de barriles en un día. ¿Cuántos barriles se han producido al cabo de 30 días? Mientras más días transcurren, más barriles tienes. Por lo tanto, estás en presencia de una proporcionalidad de tipo directa. Observa que se debe mantener el ritmo de trabajo o si no, no tendríamos entonces ningún sentido para trabajar con la proporcionalidad directa. Repito el problema. Según datos obtenidos de medios de difusión, conocemos que Venezuela producía en noviembre del 2003 un total de 3 millones de barriles de petróleo diariamente. ¿Cuántos barriles se produjeron a ese ritmo de trabajo en 30 días?
Bueno, seguramente ya copiaron el problema y estoy segura de que no tendrán dificultades para resolverlo con su facilitador. Nuestra clase llegó al fin. Nos vemos.